Chivos expiatorios. El lugar donde nos había llevado la corriente no era una verdadera isla, era más bien un montículo pedregoso sin vida. Llamar isla a una mierda de peñasco jorobado como ese era el ser demasiado benevolente. Las islas son oasis en el mar, verdes y exuberantes. Aquel era un lugar desolado, ninguna foca en el agua circundante, ningún pájaro en el aire allá arriba. No se me ocurre ninguna utilidad para un lugar como ese, como no sea para poder decir, he visto el corazón de la nada y sobreviví. No está en ningún mapa, dijo Rey, mientras estudiaba minuciosamente el mapa de las Hébridas interiores y marcaba con la uña el punto donde calculaba que estábamos. Era, según decía, un espacio vacío en el mapa, solo un pálido mar azul, sin tan siquiera un diminuto punto que marcara la existencia de ese islote. Entonces no eran solo las focas y los pájaros los que la ignoraban, también los cartógrafos. Había una o dos flechas dibujadas en las cercanías del dedo de Rey que marcaban las corrientes que deberían habernos llevado al norte, unos dardos diminutos rojos sobre un océano de papel. El resto, como el mundo exterior, estaba desierto. Jonathan, por supuesto, estaba exultante cuando descubrió que el lugar no aparecía en el mapa. Pareció sentirse inmediatamente exonerado. La culpa de que estuviéramos allí ya no era de él, era de los cartógrafos. No estaba dispuesto a cargar con la responsabilidad de que estuviéramos encallados si el islote ni siquiera estaba marcado en los mapas. La expresión de disculpa que se dibujaba en su rostro desde nuestra inesperada llegada fue reemplazada por un rictus de autosatisfacción. Uno no puede evitar un lugar que no existe, ¿verdad? Cacareaba. Quiero decir, no puede, ¿verdad? Podrías haber usado los ojos que Dios te dio, le espetó Rey, pero Jonathan no estaba dispuesto a dejarse intimidar por una crítica razonable. Fue tan repentino, Raymond, dijo. Es decir, en medio de la bruma no tenía posibilidad de verlo. Ya estaba encima de nosotros cuando me di cuenta. Había sido repentino, eso era cierto. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno que se había convertido en mi responsabilidad, ya que ni Ángela ni Jonathan habían mostrado mucho entusiasmo por realizar la tarea, cuando el casco de Emmanuel chirrió sobre los guijarros y luego se abrió camino arando la arena, sacudiéndose, hasta la playa pedregosa. Se hizo un momento de silencio. Luego comenzaron los gritos. Salí de la cocina y encontré a Jonathan en cubierta, sonriendo tímidamente y agitando los brazos para transmitir por señales su inocencia. Antes de que preguntes nada, dijo, no sé cómo ha pasado. Hace un minuto estábamos bordeando la costa. Oh, por Jesucristo Todopoderoso, joder. Rey estaba saliendo del camarote al tiempo que cogía unos vaqueros, con un aspecto terrible después de una noche en la litera con Ángela. Yo había tenido el cuestionable honor de escuchar sus orgasmos toda la noche. Sin duda era una mujer insaciable. Jonathan comentó su alegato de defensa otra vez desde el principio, antes de que me preguntes. Pero Rey le silenció con una sarta de insultos selectos. Me retiré a los confines de la cocina mientras la pelea se desataba encubierta. No fue poca la satisfacción que sentí al escuchar los insultos dirigidos a Jonathan, e incluso esperaba que Rey perdiera su frialdad lo suficiente como para romper esa perfecta nariz aguileña.
La cocina estaba hecha una porquería. El desayuno que había estado preparando se había caído al suelo y lo dejé allí. Las yemas de los huevos, el jamón fresco y las tostadas francesas se coagulaban en charcos de grasa veteada. Había sido culpa de Jonathan, que él lo limpiara. Me serví un vaso de zumo de uva y esperé hasta que las recriminaciones se aplacaron. Entonces subí. Solo hacía 2 horas que había amanecido y la niebla que había ocultado la isla de la visión de Jonathan seguía cubriendo el sol. Si hoy iba a ser un día como los que habíamos padecido durante la semana, a las 12:30 haría demasiado calor en cubierta para pisarla con los pies descalzos. Pero ahora, con la niebla aún más espesa, sentí frío al llevar solo la parte de abajo del bikini. No importaba demasiado lo que uno llevara puesto cuando se navegaba entre las islas. Nadie podía verte. Había conseguido el bronceado más homogéneo que jamás había tenido. Pero esa mañana el frío me obligó a regresar abajo para buscar un suéter. No había viento. El frío provenía del mar. Es todavía de noche allá abajo, pensé, a tan solo unos metros de la playa. Una noche infinita. Me puse el suéter y regresé a cubierta. Los mapas estaban desplegados y Ray se inclinaba sobre ellos. Su espalda desnuda se estaba peleando por el exceso de sol y podía ver una pequeña calva que intentaba disimular bajo sus sucios rizos rubios. Jonathan miraba la playa y se acariciaba la nariz. «Jesús, menudo lugar», dijo. Me echó una mirada, intentando sonreír. Se había hecho ilusiones, pobre Jonathan, que con su rostro era capaz de hipnotizar a una tortuga para que saliera de su concha y, para hacerle justicia, algunas mujeres se derretían cuando las miraba con esa intensidad. Yo no era una de ellas, y eso le irritaba. Siempre pensé que sus atractivas facciones judías eran demasiado insulsas para ser hermosas. Mi indiferencia era como agitarle delante de un capote rojo. Una voz, adormilada y ñoña, flotó desde debajo de la cubierta. Nuestra Señora de la Litera, por fin, se había despertado, justo a tiempo para hacer su entrada a destiempo, envolviendo tímidamente su desnudez con una toalla mientras emergía. Su rostro estaba hinchado por el exceso de vino tinto y el pelo necesitaba un buen cepillado. Sin embargo, seguía radiante, con esos ojos grandes, una Shirley Temple con escote. «¿Qué ocurre, Rey? ¿Dónde estamos?» Rey no apartó los ojos de sus cálculos, lo cual le valió una mirada malhumorada. «Tenemos un oficial de derroca jodidamente horrible. Eso es lo que ocurre». «Ni siquiera sé lo que ocurrió», protestó Jonathan, esperando una muestra de apoyo por parte de Ángela. Pero no recibió ninguna. «¿Pero dónde estamos?», preguntó ella de nuevo. «Buenos días, Ángela», dije. También yo fui ignorada. «¿Es una isla?», dijo ella. «Por supuesto que es una isla, aunque todavía no sé cuál», contestó Rey. «Tal vez sea Barra», sugirió ella. Rey hizo una mueca. «Estamos lejísimos de Barra», dijo. «Si al menos me dejaréis volver sobre nuestros pasos». «¿Volver sobre nuestros pasos en el mar?». Esa fijación de Rey con Jesucristo, pensé mirando hacia la playa. Era imposible adivinar el tamaño del lugar. La niebla había borrado el paisaje a más de 100 metros. Quizás en algún lugar de aquel muro gris había algún asentamiento humano. Rey, tras haber localizado el punto vacío en el mapa donde se suponía que estábamos tirados, bajó a la playa y examinó detenidamente la proa, más por alejarme de Ángela que por otra cosa. Bajé para reunirme con él. Las piedras redondas de la playa estaban frías y resbaladizas bajo las plantas de mis pies. Rey pasó la palma por el costado de Manuel, casi una caricia, y luego se agachó para echar un vistazo a los desperfectos en la proa. «No creo que esté agujereada», dijo, «pero no estoy seguro».
Flotaremos de nuevo cuando suba la marea, dijo Jonathan, colocándose en la proa con las manos en las caderas. Ningún problema, dijo lanzándome un guiño. Ningún problema en absoluto. Y una mierda vamos a flotar, le espetó Rey. Echa un vistazo tú mismo. Entonces pediremos ayuda para que nos arrastren. La confianza de Jonathan seguía intacta. Pues ya puedes ir tú a buscar a alguien, gilipollas. Claro, ¿por qué no? Espera una hora más o menos hasta que se disipe la niebla y me iré a dar un paseo y encontrar ayuda. Se marchó a grandes zancadas. Prepararé café, se ofreció Ángela. Conociéndola tardaría una hora en hacerlo. Había tiempo para ir a dar una vuelta. Eché a andar por la playa. No te alejes mucho, cariño, dijo Rey. Cariño, dijo, una palabra fácil de decir, pero no significaba nada cuando la pronunciaba. El sol ahora brillaba más fuerte y mientras andaba me quité el suéter. Mis pechos desnudos ya estaban morenos como dos avellanas y pensé, casi igual de grandes. Pero no se puede tener todo. Al menos yo tengo dos neuronas en la cabeza que se hacen compañía, más de lo que podía decirse de Ángela. Ella tenía tetas como melones y un cerebro que avergonzaría a una mula. El sol no acababa de atravesar la niebla del todo. Se filtraba sobre la isla de manera irregular. Su luz igualada todo vaciando el lugar de color y peso y reduciendo el mar y las rocas y los desechos en la playa a un color gris desvaído, el color de la carne demasiado cocida. A unos 100 metros, algo en aquel lugar comenzó a deprimirme, así que me di la vuelta. A mi derecha, pequeñas y susurrantes olas lamían la orilla y rompían con un chapoteo cansado sobre las piedras. Ninguna ola grande espléndida, solo el ritmo chapoteo de una marea exhausta. Ya odiaba aquel lugar. De regreso en el barco, Rey intentaba contactar por radio, pero por algún motivo lo único que recibía era una pared de ruido blanco en todas las frecuencias. Estuvo maldiciendo un rato y luego se dio por vencido. Media hora más tarde se sirvió el desayuno, aunque tuvimos que apañarnos con sardinas, champiñones enlatados y los restos de la tostada francesa. Ángela sirvió el festín con su aplomo habitual, como si acabara de obrar el milagro de los panes y los peces. De todas formas, resultaba imposible disfrutar de la comida. El aire parecía ocultar todo el sabor. Es curioso, ¿verdad?, dijo Jonathan. Divertidísimo, dijo Rey. No se escuchan sirenas antiniebla. Hay niebla, pero no se oyen sirenas, ni siquiera el sonido de un motor. ¡Qué extraño! Tenía razón. Un silencio total nos envolvía, una quietud húmeda y asfixiante, a excepción del chapoteo lamentable de las olas y el sonido de nuestras voces, podríamos perfectamente habernos quedado sordos. Me senté en la popa y contemplé el mar vacío. Seguía gris, pero el sol empezaba a revelar otros colores en el agua, un verde más sombrío y a más profundidad, un atisbo de azul morado. Debajo del barco podía ver filamentos de kelp y algas verdes, juguetes en mano de la marea, balanceándose. Parecía acogedor y cualquier cosa era mejor que la atmósfera que reinaba en el manuel. Voy a darme un baño, dije. Yo no lo haría, cariño, respondió Rey. ¿Por qué no? La corriente que nos llevó hasta aquí debe ser bastante fuerte. No te conviene que te atrape. Pero la marea sigue fluyendo hacia aquí. Solo me arrastrará a la orilla. No sabes el montón de corrientes cruzadas que hay allá abajo. Remolinos incluso son bastante comunes. Te succionan hacia abajo en un segundo. Volví a mirar el mar. Parecía bastante inofensivo, pero había leído que esas aguas eran traicioneras y me lo pensé mejor.
Ángela había iniciado una sesión de mohines enfurruñados, porque nadie había acabado su desayuno inmaculadamente preparado. Y Rey le daba coba. Le encantaba tratarla como a un bebé, dejándola jugar sus estúpidos jueguecitos. Me ponía enferma. Bajé para lavar los platos y lancé los restos por el ojo de buey directamente al mar. Estos no se hundían inmediatamente, flotaban en una mancha de aceite, champiñones medio comidos y lomos de sardina balanceándose sobre la superficie, como si alguien hubiera vomitado en el mar. Comida para los cangrejos, si es que algún cangrejo que se aprecie se rebajara a vivir allí. Jonathan apareció en la cocina. Obviamente todavía se sentía un poco idiota a pesar de sus bravuconadas. Permaneció de pie en la puerta, intentando que le mirara, mientras yo bombeaba agua fresca en el cuenco y aclaraba sin ganas los platos de plástico grasientos. Lo único que quería era que le dijera que no pensaba que fuera su culpa, y sí, por supuesto, que era un Adonis kosher. No le dije nada. ¿Te importa si te echo una mano?, preguntó. En realidad no hay espacio para los dos, le dije, intentando no sonar demasiado desdeñosa. Pero él se estremeció. Todo aquel episodio había afectado su autoestima más de lo que me había parecido, a pesar de su pavoneo. Mira, dije suavemente, ¿por qué no regresas a cubierta y tomas el sol antes de que haga demasiado calor? Me siento como una mierda, dijo. Fue un accidente. Una mierda apestosa. Como dijiste, flotaremos cuando suba la marea. Se apartó de la puerta y entró en la cocina. Su proximidad me hacía sentir claustrofobia. Su cuerpo era demasiado grande para el espacio, demasiado moreno, demasiado asertivo. He dicho que no hay suficiente espacio, Jonathan. Puso la mano en mi nuca y en lugar de apartársela, dejé que la apoyara ahí, masajeando suavemente los músculos. Deseaba decirle que me dejara en paz, pero la lasitud de aquel lugar parecía haberse filtrado en mi organismo. Tenía la palma de la otra mano sobre mi vientre, moviéndose hacia mi pecho. Yo me mostré indiferente a sus maniobras. Si es esto lo que quería, podría tenerlo. Encubierta, Ángela boqueaba en medio de un ataque de risitas y casi se ahogaba por su histeria. Podía imaginármela, echando la cabeza hacia atrás y sacudiéndose el pelo suelto. Jonathan se había desabrochado los pantalones cortos y los había dejado caer en el suelo. La ofrenda de su prepucio a Dios había sido hecha pulcramente. Su erección en pleno apogeo se veía tan higiénica que parecía imposible que pudiera resultar dañina. Dejé que pegara su boca a la mía, dejé que su lengua explotara en mis encías, insistente como el dedo de un dentista. Deslizó la braguita de bikini hacia abajo lo suficiente para tener acceso. Rebuscó para posicionar su miembro y luego empujó. A sus espaldas las escaleras crujieron y miré por encima de su hombro a tiempo para ver fugazmente a Rey, inclinado en la escotilla, mirando las nalgas de Jonathan y la maraña de nuestros brazos. Me pregunté si vio que yo no sentía nada. Entendió que yo lo hacía desapasionadamente y que sólo habría podido sentir algo de deseo si sustituyera la cabeza de Jonathan, su espalda, su polla, por las de Rey. En silencio se retiró de las escaleras. Pasaron unos segundos en los que Jonathan dijo que me amaba y luego volví a escuchar la risa de Ángela mientras Rey le describía lo que acababa de presenciar. Que la zorra pensara lo que quisiera. Me daba igual. Jonathan seguía penetrándome con empujones pausados, pero poco a poco inspirados, y el ceño fruncido en el rostro como el de un escolar que intentara resolver una ecuación imposible. La descarga llegó sin previo aviso, marcada tan solo por una mayor precisión de sus manos en mis hombros y el surco más profundo del ceño. Sus embestidas se hicieron más lentas, hasta que pararon. Sus ojos encontraron los míos durante un segundo de nerviosismo.
Me entraron ganas de besarle, pero él había perdido todo interés. Se retiró con el miembro aún erecto y con gestos de dolor. Siempre se me pone sensible después de correrme, murmuró, subiéndose los pantalones. ¿Te has sentado bien? Asentí. Era ridículo. Toda la situación era ridícula. Tirados en medio de ninguna parte con aquel jovencito de 26 años y Ángela y un hombre al que no le importaba si yo vivía o moría. Aunque tal vez tampoco me importara a mí. Sin ningún motivo aparente pensé en los restos de comida en el mar, balanceándose, esperando a que los empujara la siguiente ola. Jonathan ya se había marchado por las escaleras. Preparé un poco de café de pie y mirando por el ojo de buey, mientras notaba cómo se secaba su semen, adquiriendo una ondulada iridiscencia en la parte interior del muslo. Ray y Ángela se habían ido cuando acabé de hacer el café. Se marcharon a dar una vuelta por la isla, aparentemente para buscar ayuda. Jonathan estaba sentado en mi sitio en la popa, contemplando la niebla. Más por romper el silencio que por otra cosa dijo: «Creo que ha levantado un poco». «¿En serio?». Coloqué la taza de café junto a él. «Gracias». «¿Dónde están los otros?». «Explorando». Se volvió para mirarme y la confusión se leía en sus ojos. «Todavía me siento como una mierda». Advertí entonces la botella de ginebra sobre la cubierta, junto a él. «Un poco pronto para beber, ¿no crees? ¿Quieres? Ni siquiera son las 11. ¿Y a quién le importa?». Señaló hacia el mar. «Sigue mi dedo». Me incliné sobre su hombro e hice lo que me había dicho. «No, no miras en la dirección correcta. Sigue mi dedo. ¿Lo ves?». Nada. Al final de la niebla. Aparece y desaparece. Allí, otra vez. Vi algo en el agua, a unos 20 o 30 metros de la popa del Emmanuel, de color marrón arrugado, girándose. «Es una foca», dije. «No creo». El sol está calentando el mar. Probablemente vengan para disfrutar del sol en los bajíos. No parece una foca. Rueda de una forma extraña. Quizás sean unos restos flotantes. Podría ser. Di un trago profundo a la botella. «¿Deja algo para esta noche?». «Sí, madre». Permanecimos sentados en silencio durante unos minutos. Solo se escuchaban las olas en la playa. Chop, chop, chop. De vez en cuando la foca o lo que fuera rompía la superficie, rodaba y desaparecía otra vez. Dentro de una hora, pensé, la marea cambiará, nos alejará de esta pequeña excrescencia de la creación. Era la voz de Ángela en la distancia. Chicos. Chicos, nos llamaba. Jonathan se levantó y se protegió el rostro del reflejo del sol en la roca. Brillaba mucho más ahora y la temperatura no paraba de aumentar. «Nos está haciendo señas», dijo, desinteresado. «Que las siga haciendo». Chicos», gritó mientras agitaba los brazos. Jonathan hizo bocina con las manos alrededor de los labios y berreó una respuesta. «¿Qué quieres?». «Venid a ver», respondió ella. «Quiere que vayamos a ver». «Ya lo he oído». «Venga», dijo él, «no tenemos nada que perder». No me apetecía moverme, pero Jonathan me levantó tirando del brazo. No valía la pena discutir. Su aliento era inflamable. Fue difícil el avance por la playa. Las piedras no estaban húmedas de agua marina, sino cubiertas de una película resbaladiza de algas grises verdosas, como sudor sobre un cráneo. Jonathan estaba teniendo incluso más dificultad en cruzar la playa que yo. En 2 ocasiones perdió el equilibrio y se cayó pesadamente sobre el trasero, maldiciendo. El culo de sus pantalones pronto adquirió un sucio color oliva y tenía un desgarro por el cual asomaban las nalgas. Yo no era una bailarina, pero me las apañé para hacerlo, paso a paso, intentando evitar las piedras grandes de manera que si resbalaba no cayera desde muy alto.
Cada pocos metros nos veíamos obligados a sortear una hilera de algas apestosas. Yo pude saltarlas con razonable elegancia, pero Jonathan, cabreado e inseguro sobre sus dos pies, se abrió camino por ellas con los pies descalzos totalmente hundidos en las algas. No solo era kelp. Había también el habitual detritus arrastrado por la marea o a cualquier playa, las botellas rotas, las latas oxidadas de cola, el coche manchado de suciedad, pegotes de alquitrán, fragmentos de cangrejos, un durex amarillo pálido, y paseándose por encima de aquellos montones apestosos de escoria había moscas azules de 2 centímetros de largo y ojos enormes, cientos de ellas encaramándose a la mierda y unas sobre otras, zumbando para vivir y viviendo para zumbar. Era la primera señal de vida que había visto. Estaba haciendo todo lo que podía para no caerme de morros mientras cruzaba una de estas hileras de algas, cuando una pequeña avalancha de guijarros se desató a mi izquierda. 3, 4, 5 piedras rodaron unas sobre otras hacia el mar y pusieron en movimiento otra docena de piedras al saltar. No había una causa visible de aquel derrumbe. Jonathan ni tan siquiera se molestó en levantar la mirada, ya tenía suficientes problemas para mantenerse vertical. La avalancha paró ya sin fuerza, luego otra, en esta ocasión entre nosotros y el mar. Piedras brincando, más grandes en esta ocasión y ganando mayor altura al saltar. La secuencia fue más larga que la anterior, piedra contra piedra, y unos cuantos guijarros alcanzaron la orilla del mar al final de la danza. ¡Plaf! Un ruido sordo. ¡Plaf! ¡Plaf! Rey apareció por detrás de una de las grandes rocas en la ribera de la playa, sonriendo como un loco. «¡Hay vida en Marte!», gritó, y desapareció por donde había venido. Después de un rato de más de peligro, le alcanzamos al fin. Llevábamos el pelo sudoroso pegado a la frente, como cofias. Jonathan parecía un poco mareado. «¿Qué es eso tan importante?», inquirió. «Mira lo que hemos encontrado», dijo Rey y nos condujo detrás de las rocas. El primer impacto. Cuando llegábamos a lo alto de la ribera de la playa, pudimos ver el otro extremo de la isla. Había un trecho más de la misma playa monótona y luego el mar. Ningún habitante, ningún barco, ninguna señal de existencia humana. Toda la isla no debía de medir más de 700 metros de ancho, apenas el lomo de una ballena. Pero había alguna clase de vida allí, y ese fue el segundo impacto. En el círculo resguardado de las grandes rocas peladas que coronaban la isla, había un recinto rodeado por un cercado. Los postes se estaban pudriendo por el salitre, pero había una alambrada oxidada alrededor y entre los postes que formaba un corral primitivo. Dentro del corral había un trozo de hierba hirsuta y en aquel penoso césped habían 3 ovejas. Y Ángela. Estaba de pie en la colonia penitenciaria, acariciando a una de las presas y arrullando en su cara inexpresiva. «Ovejas», dijo Ángela triunfante. Jonathan se me adelantó con un brusco comentario. «¿Y qué?». «Bueno, es extraño, ¿no crees?», dijo Rey. «3 ovejas en medio de un pequeño islote como este». «No me parece que estén bien», dijo Ángela. Y tenía razón. Los animales se veían en un estado lamentable al estar expuestos a la furia de los elementos. Tenían los ojos pegajosos con legañas y la lana colgaba de la piel en mechones llenos de nudos, dejando expuestos los costados jadeantes. Una de ellas se había derrumbado contra la alambrada y parecía incapaz de ponerse en pie otra vez, demasiado agotada o demasiado enferma. «Es cruel», dijo Ángela. Tuve que darle la razón. Parecía un acto totalmente sádico encerrar a esas criaturas sin nada más que unas cuantas hojas de hierba que masticar y un barreño de metal abollado con agua estancada para saciar la sed. Extraño, ¿verdad?
Me he cortado el pie, dijo Jonathan, acuclillado sobre una de las rocas planas y mirándose la planta del pie derecho. Hay cristales en la playa, dije, intercambiando una mirada ausente con una de las ovejas. Son tan poco expresivas, dijo Rey, los payasos serios de la naturaleza. Curiosamente no parecían demasiado infelices con sus circunstancias. Sus miradas eran más bien filosóficas. Sus ojos decían: solo soy una oveja, no espero gustarte ni que me cuides, ni que me conserves, solo estoy aquí para tu estómago. No había maridos enfadados, ni ninguna pezuña frustrada pateaba el suelo. Solo 3 ovejas grises, esperando a morir. Rey había perdido el interés en aquello. Caminaba de regreso a la playa, dando patadas a una lata. Esta repiqueteaba y brincaba, recordándome a las piedras. Deberíamos dejarlas libres, dijo Ángela. La ignoré. ¿Para qué servía la libertad en un lugar como ese? Ella insistió. ¿No crees que deberíamos hacerlo? No. Morirán, sí, pero alguien las metió ahí por alguna razón. Pero morirán. Morirán igualmente en la playa si las dejamos salir. No hay comida para ellas. Nosotros las alimentaremos. Tostadas francesas y ginebra, sugirió Jonathan, sacándose una esquirla de cristal de la planta. No podemos dejarlas aquí. No es asunto nuestro, dije. Esto se estaba poniendo muy aburrido. 3 ovejas. ¿Qué más daba si morían o...? Había pensado en eso mismo sobre mí una hora antes. Teníamos algo en común, las ovejas y yo. Me dolía la cabeza. Morirán, gimió Ángela por 3ª vez. Eres una zorra estúpida, le dijo Jonathan. Hizo el comentario sin el menor atisbo de malicia. Lo dijo con calma, como expresando un hecho obvio. No pude evitar sonreír. ¿Qué? Parecía como si le hubieran mordido. Zorra estúpida, dijo Jonathan otra vez. Z-O-R-R-A. Ángela enrojeció de ira y vergüenza y se volvió hacia él. Tú nos has dejado aquí tirado, dijo, levantando el labio. La acusación inevitable, lágrimas en los ojos de ella, herida por sus palabras. Lo hice deliberadamente, dijo él. Luego se escupió en los dedos y se frotó el corte. Quería ver si podíamos dejarte aquí. Estás borracho. Y tú eres estúpida, pero yo estaré sobrio por la mañana. Los viejos insultos siempre funcionaban. Derrotada, Ángela bajó hacia la playa en busca de Rey, intentando contener las lágrimas hasta que ya no pudimos verla, casi sin sentir compasión por ella. Cuando se trataba de tortazos verbales, era fácil de derrotar. Eres un verdadero cabrón cuando te lo propones, le dije a Jonathan. Él se limitó a mirarme con los ojos vidriosos. Entonces mejor que seamos amigos, así no seré un cabrón contigo. No me das miedo. Lo sé. La oveja volvió a mirarme. Le devolví la mirada. Puta oveja, dijo él. No pueden evitarlo. Si tuviera alguna decencia, se rebanarían sus feos pescuezos. Voy a regresar al barco. Feas cabronas. ¿Vienes? Me cogió de la mano, rápido, fuerte, y la sostuvo como si jamás fuera a soltarla, y de repente tenía los ojos posados en mí. No te vayas. Hace mucho calor aquí arriba. Quédate. La piedra es agradable y está templada. Túmbate. No nos interrumpirán esta vez. ¿Te diste cuenta? Pregunté. ¿Te refieres a Rey? Claro que me di cuenta. Creo que le dimos un buen espectáculo. Me arrimó hacia él, tirándome del brazo con una mano sobre otra, como si tirara de una cuerda. Su olor me recordó la cocina, su ceño fruncido, su amor profesado, te amo, la silenciosa retirada. Déjà vu. Pero ¿qué otra cosa podíamos hacer en un día como ese, sino dar vueltas en el mismo jodido círculo como las ovejas en el corral?
una vuelta tras otra. Respirar, tener sexo, comer, cagar. La ginebra había ido hasta su entrepierna. Jonathan lo intentó con todas sus ganas, pero le resultó imposible. Era como intentar enhebrar espaguetis.